Buenas tardes, un nuevo diálogo. Esta vez aquí tengo el placer de poderos presentar a May. Mira, May López. May López es la directora de Empresas por la Movilidad Sostenible. Con ese título ya vemos un poco por dónde va a ir el diálogo de hoy en día. Experta en sostenibilidad y movilidad, además de consultora y docente. Así que un lujo tenerte, May. Gracias por estar hoy conmigo aquí y con los que nos vayan a escuchar más tarde. ¿Qué tal? Gracias a ti, Gemma, antes de nada, y yo encantada de estar aquí. Genial. Bueno, el tema básicamente ya lo introduzco con tu título, que es Movilidad Sostenible, de lo que me gustaría que habláramos de todos esos ingredientes y alertas que vamos a tener que estar viendo desde ya para diseñar futuros mejorados y sostenibles, que en eso estamos clarísimos que es nuestro objetivo. Y antes de llegar ahí, que vamos a llegar pronto, ya sabes que, bueno, me gusta un poco vuestra visión de estos mandamientos, de este libro que, bueno, el que le dediqué cierto tiempo, esfuerzo y energía, justo cuando empezó este momento. Simplemente desde tu visión, Mai, ¿qué te resuena cuando los has leído y, no sé, aplican en tu vida personal, en tu vida profesional? ¿Qué me puedes decir? Pues yo creo que como muchos que estamos trabajando ya desde hace muchos años en temas de sostenibilidad, coincidimos prácticamente en todos. De hecho, me resultó muy curioso porque, fíjate, le descubré tu Ikigai precisamente en el libro de las emociones, en el que colaboré con uno de los artículos. Mi artículo se llamaba así, Busca tu Ikigai, o sea que fue como, anda, mira. Y luego también es verdad que hablas de co-crear. Y hace 7 años, junto con la Fundación Women's Week, yo escribí un artículo que era Que viene el coco. Y era precisamente con ese mensaje, viene el momento de co-crear, colaborar, compartir, comunicar, y eran muchas palabras con co, y era como, viene el coco, no tengáis miedo, porque todo contrario, lo que viene es un momento de cambio que necesitamos además abordar cuanto antes. Absolutamente. Bueno, te considero una pionera, realmente es verdad. O sea, en muchos aspectos, tratando todo el tema de movilidad, de colaboración, de sostenibilidad, bueno, es un lujo, pero ya te digo, tenerte aquí porque no eres de las que Gracias. empiezas un discurso, sino que llevas muchos años ya con este trabajo y no solo como discurso, sino como realmente acción, ¿no? Y eso es también muy importante. Así que pasado este punto, vamos al otro transversal que no hace ni falta que te pregunte qué opinas de ello, porque está evidentemente dentro de lo que es tu mapa de ruta, nunca mejor dicho, desde el principio. A ver, lo que está muy claro, Mai, es que con este momento, esta pandemia ha cambiado mucho nuestras formas de ver De la vida todo, incluso, ¿no? Pero de bueno, todo. basado en movilidad, que vamos a hablar, ¿Sí? que además de movilidad deriva en modelos económicos y en muchas otras cosas, en consumo, y ahí es donde vamos a ir rascando todo lo que podamos y nos dé el tiempo. Está claro que nos planteamos cosas como, pues no sé, cómo van a ser las ciudades del futuro, nuestra forma de vivir en ellas, nuestra forma de consumir en ellas, nuestra forma de movernos en ellas. Seguro que van a ir saliendo, pero primeros acentos para que nos des... me gustan las dos cosas, porque yo creo que tú puedes, tanto ingredientes de positivos como alertas, o sea que también creo que a veces nos escapan para esos futuros mejorados. El tema del e-commerce, que se ha quedado absolutamente elevado y que nos da... o sea, que nos hemos dado cuenta de que todo no se puede digitalizar, que hay cosas que no se pueden digitalizar como la distribución. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Es realmente tan sostenible? Cuéntanos un poco, Mai, tú que has trabajado y observado. Cuéntanos. Vale. Bueno, antes de nada, Gemma, me cortas cuando tú quieras, que esto pues es un tema que da mucho de sí, ¿no? Quizás al primer mensaje, ¿no? A la primera pregunta de cómo ha cambiado esa movilidad, cómo vemos esta nueva movilidad, pues quizás lo que estamos viendo a raíz también, ¿no? Con el impacto de la pandemia es que se han ido acelerando muchas de las cosas, vamos a llamar, que se tenían que acelerar y que estaban paralizadas, ¿no? Una de ellas es el teletrabajo, que aunque estemos viendo ahí las luces y sombras, ¿no? De, bueno, esto no es teletrabajo tal cual como debería de ser, sí, la realidad es que España era un país que tenía un porcentaje de teletrabajo que no llegaba ni al 5% y, sin embargo, a raíz de la pandemia, pues hemos visto cómo muchas organizaciones perfectamente, muchos de sus empleados pueden teletrabajar y de repente estamos evitando muchas emisiones de CO2, mucha contaminación en esa ciudad. Hay un dato que yo utilizo mucho, pero que no utilizar, o sea, por utilizarlo mucho deja de cobrar sentido, ¿no? Que es que antes de la pandemia
eran 40 millones los desplazamientos en España diarios que se realizaban para ir a trabajar. 40 millones de desplazamientos diarios. Y de esos 40 millones, el 60% eran vehículo particular y el 60% con un único ocupante. Eso fue antes de la pandemia. Imaginaos el impacto que eso tiene tanto en CO2, en cambio climático, que ya todos conocemos, pero sobre todo en calidad del aire. O sea, es otro de los datos que tenemos que tener en mente, porque está, ahora que también tenemos ahí las cifras de mortalidad desgraciadamente demasiado presentes, son 400.000 muertes prematuras las que se producen en Europa por esa mala calidad del aire, ¿no? Y el transporte tiene un impacto bastante alto en ese sentido, ¿no? El 40%. 25 también, bueno, 28 ya, en lo que CO2 se refiere, que es cambio climático. Pero cambio climático, insisto, calidad del aire totalmente diferenciado, ¿no? Que es esa capa a veces incluso marrón que vemos en las ciudades, ¿no? Entonces, sobre eso podemos actuar, y una de las iniciativas que hemos visto fácilmente, entre comillas, pero que viables de aplicar y que se han visto totalmente impulsadas por la COVID, es el teletrabajo. Ahora, también en ese sentido, lo que estamos viendo es que lo que va a ocurrir es que va a haber un modo híbrido, que las empresas no solo han visto que se puede seguir trabajando con mucho personal teletrabajando, pero que se va a necesitar va a seguir siendo necesario tener ese contacto físico, esa relación personal, por lo tanto acabará siendo un modelo híbrido, pero las empresas también, las organizaciones en general, han visto también los ahorros en coste, de mantenimiento, de infraestructuras, que al final también conllevan impacto ambiental en ese CO2 energético, etc. Pero también, una vez más, insistir en que el teletrabajo es una de esas medidas que las organizaciones tienen que implantar dentro de su plan de movilidad al trabajo. Porque otra de las cosas que nos ha dejado la pandemia es que hay mucho personal que es esencial y que no ha podido dejar de moverse. Y que debemos de darles también soluciones y alternativas que sean sostenibles. Por eso la necesidad de que se establezcan planes de movilidad al trabajo, donde en algunos casos habrá esa modalidad de teletrabajo híbrido que además deberá de ir acompañado de una ciberseguridad. Y por otro lado, a todo ese personal que a día de hoy no le queda otro remedio que seguir moviéndose, pues sí, ver otras alternativas, esa flexibilidad de horarios, esas alternativas de vehículo o autobús incluso compartido, ver esas alternativas de pues, ese modelo híbrido, nuevos modos de transporte como puede ser esa bicicleta, y así ya enlazo con otro de los cambios que ha habido en las ciudades, ¿no? Que es que con la pandemia lo que sí hemos visto son ciudades readaptándose a la bicicleta. Y eso también es algo que históricamente estábamos esperando que llegase, pero siempre era muy difícil verlo, y sin embargo hemos visto ciudades. Francia ha sido un país ejemplar en este sentido, que ha aprovechado la pandemia precisamente utilizando la tecnología para readaptar sus carreteras y evaluar si parte de esos carriles podían quedarse permanentes o no. Y eso está ocurriendo también en ciudades como Madrid, y está ocurriendo con carriles bici, con carriles BAO. Luego estamos ahí aprovechando también esa oportunidad de la digitalización y de la tecnología en general para poder aprovecharla en pro de esa movilidad sostenible, ¿no? Vale. Por supuesto, como no, movilidad eléctrica. Tenemos, y no solo eléctrica, el New Green Deal lo que ha puesto también es no solo unos objetivos de 30 millones de vehículos eléctricos en Europa, 5 millones de ellos en España, 100.000 puntos de recarga, o sea, objetivos muy concretos relacionados con movilidad eléctrica, pero también ha habido un antes y un después, que es todo lo que es la estrategia relacionada con el hidrógeno. Y ahí es otra oportunidad interesante que se abre, que ya existía desde hacía tiempo, pero que estaba muy bloqueada y sin embargo se han dado ahora se han alineado los planetas para que ahora se empiece a hablar del hidrógeno y se empiece no solo a tener esa estrategia, sino que se estén presentando ya proyectos, al menos como manifestaciones de interés, para que empecemos también a ver esa oportunidad que tenemos para desarrollar proyectos a nivel nacional
e impulsar esa movilidad también sostenible 100%, ¿no? Totalmente. Aunque todavía falte trabajar un poquito más sobre ella. Absolutamente. Te paro un momento, pero seguimos. Me parece muy interesante, una cosa que creo que al final es lo que, bueno, lo que yo puedo sacar aquí a relucir, pero que me parece bastante importante, ¿no? Ver cómo, al final, creo que antes de que llegara este momento de pandemia, cada vez que hablábamos de movilidad sostenible en las ciudades, se ponía mucho acento pues, en el vehículo eléctrico, en las bicicletas, bueno, una serie de aspectos que estaban muy, o sea, con la visión a corto plazo, es verdad, en el vehículo. Ahora empezamos a darnos cuenta de que hay una serie de factores alrededor de ello que también se pueden accionar, como tú dices, para que esa movilidad sea sostenible y que no tienen nada que ver con el vehículo, que es este teletrabajo, que es, bueno, ahora veremos, consumo, hay una serie de otros factores Eso que a es. lo mejor, evidentemente los que estáis más directamente trabajando con ellos, pues sí que erais más conscientes, pero que el resto de las personas quizás no teníamos esa conciencia o no se tenía esa conciencia tan expandida, por decirlo de alguna manera, tan holística de lo que es la movilidad sostenible dentro del entorno urbano. Creo que eso es Eso algo es. importante a ponerlo en valor, porque con ellos, con todos esos ingredientes, es con los que tenemos que empezar a trabajar. Bueno, sí, evidentemente la movilidad eléctrica. De la movilidad eléctrica, antes de pasar al e-commerce, yo tengo una duda, solamente es una duda puntual con la que he tratado algún momento, es el parque, la sustitución del parque móvil que hay ahora, que evidentemente todavía es un poco eléctrico y es más de otro tipo bueno, de hidrocarburos. De combustible, sí. Sí. Esta sustitución, ¿qué pasaría o cómo podemos no generar residuo con todos esos coches que se tienen que ir sustituyendo? Seguro que hay una forma, pero la mayoría tampoco lo sabemos y muchas veces sale en esos tipos de mesas. No, claro, pero es que eso no deja de ser otro negocio porque es cambiarte el coche y al final todos esos coches son residuos. ¿Qué pasa ahí, Mai? Por favor, cuéntanos. Vale. Mira, en ese sentido son dos cosas distintas, ¿no? Por un lado, lo que tenemos que hacer es evitar ya o quitar ya de la mente el cambio un vehículo por otro. Uh-huh, uh-huh. Lo que tenemos claro es que ya la ciudad cada vez va a ser menos del vehículo y más del peatón. Del Bien. peatón o del ciudadano con otro tipo de movilidad. Luego, lo que no se busca, y creo que nadie ya lo está buscando, es sustituir lo que tenemos a día de hoy por vehículo eléctrico. Uh-huh. Va a haber que conjugar distintas alternativas. Cuando hablamos de movilidad sostenible, sí es verdad que desde nuestro punto de vista en la plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible, la sostenibilidad va más allá de solo lo ambiental, ¿vale? Pero la realidad es que cuando se habla de movilidad sostenible siempre va como una especie de apellido, ¿no? Que es conectada, compartida, cero emisiones. Pero si te fijas, ya estamos hablando de compartida. Es decir, ya Uh-huh. estamos viendo que sí, los vehículos que va a haber han de ser cero emisiones, independientemente de que haya gente que critique pero es que va a haber un cambio. Cada vez más lo que estamos teniendo que llevar a cabo nos viene ya dado a nivel europeo. Uh-huh. Poco podemos hacer ya, más que trasladar las directivas que así nos marcan. Tenemos un compromiso de ser neutros climáticamente para el 2050. Uh-huh. Tenemos un compromiso donde en ese 2050 el 90% de las emisiones del transporte, de todo el transporte, terrestre, marítimo, aéreo, Uh-huh. el ferroviario, ha de ser cero. Uh-huh. Tenemos ya legislación sobre cuándo queda prohibida la venta de vehículos de combustible diésel. O sea, ponernos excusas Uh-huh. de que lo que va a venir tiene su lado malo, la realidad es que va a venir. Lo que sí también os puedo así compartir es que lo que hay son muchos proyectos también para pues, lo típico que llevas oyendo, ¿no? El que está en contra de la movilidad eléctrica siempre critica el tema de las baterías o el tema... Bueno, hay muchos proyectos precisamente también en línea con ese compromiso con la economía circular que viene también desde Europa,
de darle esa segunda vida a esas baterías, y en ese sentido hay proyectos incluso españoles que están dando respuesta. Pero, insisto, el mensaje es, tenemos vehículos a día de hoy con una antigüedad media de 12 años. Si nos vamos a vehículo industrial, llegamos a 15 años. Por lo tanto, aunque efectivamente va a haber parte de esos vehículos que tienen un impacto ambiental cuando se retiren, el impacto ambiental que están generando ahora mismo en su uso, porque para que la media sea 17 años, estamos hablando de que hay vehículos circulando de 20 años, incluso a veces más. Luego, la renovación es una alternativa para minimizar el impacto, y además de la renovación, el ir hacia esos combustibles alternativos. Total. Pero insisto que el mensaje no es cambio lo que tengo por otro. Ya. Es busco alternativas donde me permita que el vehículo que entre, si es que tiene que entrar, esté optimizado desde en su ciclo de vida, en lo que emite durante todo su uso, incluso en cómo se utiliza, cuál es esa ocupación máxima que puedo obtener de él. Vale, me queda claro y es un cambio de paradigma absolutamente, ¿no? Al cual no sé si todo el mundo va a poder dar el salto mental, pero lo que entiendo es, no es un cambio de vehículo, por decirlo de alguna manera, por ponerlo, es un cambio de modelo, es un cambio de modelo en la movilidad. Y aquí hay algo que me parece bastante interesante, que es que el cambio de modelo va a llegar por las buenas o por las malas, por decirlo de alguna manera, porque hay una serie de regulaciones que me parece además perfecto, porque creo que los grandes impulsores de esta economía circular, los grandes impulsores de este Green Deal, evidentemente vienen a partir de las regulaciones, igual que los grandes impulsores en otros aspectos de la sostenibilidad están viniendo desde la parte de la inversión y de los fondos y tal, con lo cual creo que hay unos mecanismos donde las personas no acabemos de llegar porque, bueno, o sea, por comportamientos adquiridos, porque, pues no sé, porque toda la vida has tenido un coche privado y no sabes vivir sin él, pues bueno, van a venir otras formas de regular y de cambiar esos comportamientos. Y también porque, evidentemente, las generaciones más jóvenes, pues bueno, también tienen otras maneras de ver las cosas, ¿no? En el sentido de la propiedad sobre todo. Pero bueno, esencial, como tú dices, al final lo importante es que el cambio viene dado por el cambio de modelo, ¿vale? Lo cual es importante. Hemos pasado por algunos aspectos, ya no creo que haga mucha falta que te pregunte sobre el tema de qué pasa al cambiar movilidad por conectividad, pero que también puedes entrar un poco más también, porque a ver, al final también hay un aspecto que es interesante, es esas emisiones que la conectividad al final está generando, que tampoco es poca cosa, cómo podemos equilibrarlo. Y repito, a mí me sigue interesando mucho el fenómeno del e-commerce y sus agentes alrededor de ello. No, yo, vamos, ahí ya te digo que si quieres empezamos a hablar e insisto, me paras cuando quieras, ¿no? Cuéntame un poco si quieres sobre el tema de la conectividad y sobre el e-commerce y luego ya pasamos a otro punto porque podemos estar mucho, pero bueno, vamos a ponerle un plazo. Venga, Mike. Nada, yo si quieres incluso te lo enlazo todo. Conectividad, pues a ver, conectividad, si lo tenemos como concepto de tecnología, la realidad es que los dos mensajes que nos te están trasladando, o al menos los dos más claves, ¿no? Es que la recuperación va a ser verde, confío en que verde y sostenible, que no solo nos quedemos en el ambiental, sino que empecemos a primar que todas esas inversiones que se van a hacer, todos esos fondos que vienen, se hagan con criterios de sostenibilidad, tanto que estamos hablando, ¿no?, de la importancia que tienen, que no solo se mire si el proyecto o las empresas que lleven a cabo esos proyectos van a generar un impacto ambiental positivo, sino si también son transparentes, actúan de forma ética y demás, porque será la única forma de realmente hacer esa reconstrucción. Pero la realidad es esa, ¿no?, que son los dos mensajes, son como las dos oportunidades que tenemos para dar ese cambio, ¿no? Conectividad, pues era lo que estábamos hablando, al final también a raíz de la pandemia lo que estamos viendo es que pues, hay proyectos impensables hace años y que sin embargo estamos viendo, ¿no?, como ese autobús bajo demanda, esa ruta
de ese transporte público que se adapta a las necesidades del usuario, o cómo ese usuario antes, ahora más con la pandemia, antes de poder acceder a ese vehículo público, ese transporte público, sabe incluso el nivel de ocupación para protegerse o al menos tener conocimiento de cómo puede llegar a estar expuesto, vamos a decir. Sí. O son iniciativas, incluso para el tema de la carga y descarga de mercancías, pues todo lo que sea la digitalización de esas zonas de carga, descarga, siempre va a ayudar, ¿no? Cuando estamos hablando incluso del e-commerce, que el e-commerce no deja de ser un resultado de esa digitalización, ¿no? Y he de decir que gracias al e-commerce muchas empresas han podido sobrevivir, y eso es una realidad, desde el sector de la restauración hasta cualquier otro tipo de tienda que comercialice un producto, ¿no? Pero ¿cuál es el riesgo que hemos visto, ¿no? Y de hecho hicimos un estudio con la EAE sobre el impacto de la COVID en la sostenibilidad, y uno de estas alarmas, digamos, fue el tema del e-commerce, porque efectivamente el e-commerce venía creciendo a 2 dígitos por año. Además, España, en comparación con otros países, se veía claramente que todavía había un largo recorrido, o sea que iba a seguir creciendo. Pero claro, llegó la pandemia, todo el mundo a su casa, y lo que ha ocurrido es que efectivamente no solo se ha incrementado el número de personas que empezaban a adquirir productos a través del comercio online y ver, entre comillas, esa comodidad, ¿no? Que es al final lo que se está comprando, la comodidad. Se incrementó el número de compradores online, pero también, y esto también es otro de los temas a tener en cuenta, se incrementó la tipología de categorías que se adquirían, ¿no? El incremento del e-commerce, en comparación con mismos periodos del año anterior, llegaron a superar el 50%, incluso el 70 y pico en el segundo trimestre del año, y en algunas categorías más del 100%, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser interesante, como al menos han podido seguir produciendo, ¿no? Y generando negocio, pero lo peligroso viene cuando empiezas a ver que todo ese crecimiento se focaliza en grandes marcas, y grandes marcas que en muchos casos están penalizando a ese comercio local y que en muchos casos pues no están con esos criterios de sostenibilidad que todos pensamos, aunque estemos diciendo reduzco CO2, bueno, es quizás más importante en estos momentos donde muchas de estas ayudas que se van a necesitar vienen de unos presupuestos, que garanticemos que efectivamente estén contribuyendo económicamente con el pago de impuestos y demás, ¿no? O generando empleo de calidad, que es algo que pues ya está demostrado que allí donde operan estos grandes marketplaces el sueldo medio desciende. Incluso en España hemos tenido casos de sanciones durante este verano. O sea, Mai, si quieres dices nombre y si no, no lo dices, ¿eh? No pasa nada. O sea... Bueno, yo creo que hoy en día, cuando ya se habla de e-commerce, ya todo el mundo tiene claro todas esas cajas que vemos tiradas en los contenedores de basura, ¿no? Entonces no hace falta, tristemente, pero que esa es la realidad, por eso es fácil poder trasladar el mensaje, porque no hace falta decir nombres para que todo el mundo tenga asimilado de quién estamos hablando, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que es otro de los conceptos que no todo el mundo visualiza, quizás esa sea la palabra, ¿no? Que cuando estamos comprando a través de e-commerce, la gente tampoco ve cuál es ese impacto ambiental que tiene. Y si me dejas, lo explico brevemente y así al menos, porque de nosotros va a depender, era una de tus líneas del decálogo, creo que era la primera, de nosotros va a depender el poder cambiarlo. Muchas veces nos quejamos de las cosas, pero es que la mayoría de las veces es responsabilidad nuestra también el poder hacerlo, ¿no? Y si yo no hago nada, pues entonces poco podré pedir a los demás que lo hagan, ¿no? Cuando adquirimos algo a través de un e-commerce, la diferencia radica principalmente desde un punto de vista ambiental en que el producto te llega directamente a ti. Eso que llamamos comodidad, en realidad lo que está haciendo es que donde antes estábamos consolidando las entregas, pues a lo mejor considerábamos pues 60 entregas de 60 camisetas en un único punto, que era una tienda, ahora esas 60 camisetas están yendo a 60 domicilios particulares. ¿Qué implica esto? Pues eso es
esas tripas que no todo el mundo es consciente, ¿no? Esas tripas lo que implica es que en esa tienda hay gente en un horario comercial y sin embargo en ese domicilio particular no. Por lo tanto hay una mayor incidencia de entrega. Eso implica que en esa tienda suele haber una zona de carga y descarga, por lo tanto es más fácil acceder al centro. En un particular no. Por lo tanto tenemos más ruta y con ello más emisiones, aunque sea incluso con vehículos que no tengan emisiones, más tráfico generando esas emisiones indirectas en la ciudad. Vale. Cuando alguien realiza esa entrega directamente en esa tienda con esa mercancía consolidada, estamos hablando de cajas grandes con la mercancía dentro. Cuando estamos yendo a esos domicilios con esas 60 camisetas, normalmente vamos con cajas individuales. Por lo tanto, estamos generando un mayor embalaje, con el impacto que también tiene. No tanto en la producción de ese embalaje, sino incluso en la gestión de ese embalaje. Embalaje que no solo es unitario en este caso, sino que además por temas de marketing, por temas de seguridad, suele haber un sobreembalaje. Cuando estamos hablando de esa entrega en tienda, estamos hablando de gente que está comprando algo porque sabe que lo va a vender y que tiene un procedimiento ya establecido con unos stocks que gestiona y con una, entre comillas, profesionalidad de compro sabiendo que lo quiero vender y solo cuando ya sé que no lo voy a vender, gestiono mi devolución con la propia llegada de la otra mercancía. Cuando estamos hablando del particular, desgraciadamente, nos hemos habituado, y eso es un mensaje que todos tenemos que empezar a ser conscientes, de lo compro porque si no me gusta lo devuelvo que sale gratis. Y ese gratis es falso. Nos está costando a muchos, nos cuesta a toda esa cadena de valor, le está costando probablemente al vendedor que no al marketplace, al vendedor del producto que no ha ganado nada con ello, pero le está costando al vecino de al lado que está respirando ese aire contaminado que nos está matando. Si además a eso le añadimos el mal hábito que se ha generado precisamente por esas sonrisas de la superurgencia, de que me lo entreguen en una hora, el que te lo entrega en una hora, en media hora, eso fundamentalmente establece vehículos prácticamente dedicados. Es imposible que se optimice un vehículo y la carga de ese vehículo, tanto en la ida como en el retorno, frente a lo que es una entrega convencional de un día para otro. Absolutamente. Luego, una vez más, vamos a, si queremos, vamos a poner la imagen de el hijo de nuestro vecino que tiene 6 años y que está respirando un aire contaminado que ya está legislado en algunos casos que ha matado. Pues vamos a poner que este hábito de compra de, no, es que si no me lo entregan en una hora, bueno, pues eso tiene un impacto en la salud de la gente. Y no creo que haya nada en este mundo que no pueda esperar. Sí, sí. Y además tenemos otro hábito, que si por si acaso era poco, que es el, bueno, me compro 4 y devuelvo 3. Y eso está ocurriendo. Está ocurriendo que a día de hoy se está comprando 4 de distintas tallas, de distintos colores, insisto, porque creemos que la devolución es gratuita. Y esto, que yo lo tengo claro porque llevo muchos años en el mundo de la logística y viendo cómo se ha ido pervirtiendo el servicio, tenemos que decírselo al consumidor. Totalmente. Y tenemos que decírselo al ciudadano. Igual que es que no hace mucho, hace 3 años, ibas a cualquier sitio y lo más habitual era ver botellas de plástico, te daban una botella de agua en un plástico y ahora nos da vergüenza, y existe ya ese sentimiento, que nos da vergüenza beber en vasos de plástico. Nos tendría que empezar a dar vergüenza el tener este hábito de consumo de lo necesito en una hora, porque eso implica mucho. Lo compro sabiendo que lo voy a devolver, lo compro sabiendo que lo voy a devolver, que está ocurriendo, y el no premiar a las organizaciones que lo están haciendo bien. Porque depende de nosotras que cada vez haya más organizaciones que lo hagan bien. A ver, te voy a interrumpir ahora ya, sí, ¿vale? Ahora te interrumpo un poco, muy poco, pero bueno, yo ya he cogido los 4 o 5 puntos que has puesto, que realmente estoy muy de acuerdo, algunos los conocía, otros me has abierto luz.
para poner un poco en valor cositas. Bueno, primero, la importancia que tiene la logística. Creo que nunca habíamos Sí. sido tan conscientes de todas las cosas que pasan detrás de la distribución y la logística como en este momento. El tema de que, y esto salió en un diálogo y me pareció un gran insight, la individualidad es un gran riesgo para el progreso de la humanidad. Si no empezamos a pensar en el colectivo, realmente pues hay muchos riesgos que estamos corriendo. Y lo de las vergüenzas, te tengo que decir que yo creo que esa vergüenza va a volver, va a aflorar de nuevo. Porque ya era un aspecto, o sea, igual que estaba el fly scam, ¿no? El hecho bueno, intentar pues sustituir el volar El por avión, sí. trenes, el no consumir plástico, y era un poco, sobre todo en países que a lo mejor, bueno, digamos que tienen una conciencia más desarrollada, pero eso también es cultural y eso tiene mucho que ver con la comunicación y con todo lo que podemos hacer entre todos. Eso estaba, y ya en algunos de ellos, justo antes de la pandemia, ya se afloraba este momento de empezar a no comprar tanto en esta marca de la sonrisa, por decirlo de alguna manera, porque Sí. realmente se daban cuenta de que era un modelo muy poco sostenible en términos de consumo. ¿Vale? Entonces, yo creo que, y lo hemos dicho, ¿no? En Backstage nosotras, ¿no? O sea, a según qué modelos o a según qué empresas la pandemia, Dios las ha Les ha beneficiado claramente. ¿vale? Pero todo esto pasará. Y yo creo que también es interesante, como tú dices, el generar no solamente nueva comunicación, sino desaprender los hábitos de consumo que Sí, estas marcas nos han dado, ¿no? La eso es. inmediata, la La devolución, devolución gratuita, una sí, serie de cosas que, como tú dices, al final lo que estás comprando es comodidad a cambio y sacrificando muchas cosas que al final nos eso es. afectan a todos, ¿no? Y ese es un gran mensaje y evidentemente creo que el mensaje sobre todo es que ese ingrediente de conciencia de entrar en nuestro En nuestra futuro decisión de compra. total. Fundamentalmente nuestra decisión de compra, porque Ah, será lo que haga que las cosas cambien. Y ojo que todo esto que he contado es sobre solo ujú, medio ambiente, pero si hablamos de la insostenibilidad, ujú, insisto en que tenemos que pensar en, oye, ¿cómo se están comportando éticamente? ¿Cómo se están comportando con cosas básicas que es el cumplimiento legal? E insisto, hay sanciones de inspección de trabajo aquí en España millonarias que luego habrá que ver si realmente las acaban pagando. Eh, Todo el tema de los riders están también detrás, o sea, ya, al final están totalmente. participando en distintas organizaciones de este estilo. Entonces, Mm, estamos generando unos modelos de negocio que no benefician allí donde operan, ujú, estamos apoyando esos modelos de negocio, estamos contribuyendo a que mucho dinero se vaya fuera, ujú, no retorne, mm. estamos contribuyendo a que mucho pequeño comercio que sí tiene que pagar esos impuestos, que sí tiene que pagar esa... No, es que no son competitivos, claro, es que no están compitiendo en igualdad de condiciones. Ya, sí, sí, Entonces hagamos que compitan todos en igualdad de condiciones y a ser posible iremos hacia lo bueno, no hacia lo malo. totalmente. Hagamos que todos compitan en... Perdona. Bueno, acaba y entro yo para No, preguntar otra cosa. Sí. pues que este mensaje es que estamos diciendo, bueno, en el futuro, es que no podemos esperar al futuro, Ujú, porque estamos hablando de que estaremos probablemente en el momento más determinante para la mayoría del pequeño comercio, para ujú. la mayoría de las empresas locales. Va a ser el momento en el que o se mantengan con mucho sufrimiento o desaparezcan, y además les estamos ya dando, vamos, rematándoles, adquiriendo productos a través de Marketplace. El Y libro cuando que queramos, acaba de publicar Bill Gates un poco es lo que dice, ya vamos tarde si queremos seguir por el mismo camino, ya la única manera de llegar a tiempo es cambiándolo todo, ¿sabes? O sea, un poco va por ahí, o sea, hay que cambiar muchas cosas. Pero bueno, también por poner acentos un poco más positivos, sí, uniendo, bueno, sé que habéis tenido todo el tema del Summit, que ahora nos explicas un poco de qué va, y uniendo
por no, o sea, porque yo creo que no hay que, ¿cómo diría?, castigar no sé, a los avances tecnológicos y una serie de cosas, sino realmente enfocar hacia donde, bueno, como digo yo, en este momento el futuro no es tanto qué podemos hacer como qué queremos hacer, porque herramientas hay tantas que solamente es dirigirlas hacia donde, bueno, son más efectivas y más positivas y más optimizables, que me parece genial la palabra esta de optimizar los vehículos si es que tienen que entrar. Entonces, la digitalización, el e-commerce, el comercio online, no es malo, porque, ¿no? bueno, de hecho, tú y yo también lo hemos hablado y hay un diálogo previo que hicimos con María Ángeles de economía, de gestión económica del Ayuntamiento de Gavá, y un ejemplo que nos ponía, cómo habían Por digitalizado ejemplo. todo el comercio local y el mercado y tal. Entonces, tú en ese aspecto y, por ejemplo, innovaciones, cosas que has visto, ¿cómo podemos ayudar desde la digitalización, desde la innovación, a que esa economía de proximidad se potencie más? Y si crees que ese es el camino, Mai. Claramente es el camino, o sea, no podemos poner puertas al campo, ¿no? La digitalización está aquí, tenemos efectivamente que aprovecharla a nuestro favor, tenemos que ayudar a ese comercio a saber comerciar de forma digital y hacer que quizás la interacción con sus clientes no sea tan directa, sino a través de nuestros nuevos canales. Pero como consumidores lo que tenemos que hacer es eso, intentar en la medida posible ir directamente a ese comercio, Vale. quitando o evitando estas plataformas, a no ser que sean plataformas como la que comentas, que es todo contrario, que es un apoyo a ese comercio local, garantizando incluso esa entrega sostenible. Pero hay un concepto que además está ahora muy, muy, muy de moda y que es hacia donde muchos visionarios ven que va a evolucionar la ciudad, ¿no? Que es la ciudad de los 15 minutos, que Lo es iba a que decir podamos al tener... final. Bueno, venga, cuéntanos, sí, venga. No, no, Que no, es que venga. Pues es eso, es que podamos tener todos a 15 minutos todos Mm, los servicios necesarios para tener una calidad de vida decente, ¿no? Pues todos esos servicios necesarios van a necesitar de esas pequeñas empresas. Entonces, o empezamos a cuidarlos ahora, empezamos a comprarles directamente, a exigir que sus competidores jueguen en igualdad de condiciones, a realmente poner en valor el valor que ellos sí están aportando a la sociedad, ujú. generando ese empleo local, generando esos impuestos locales, incluso que muchas veces su propia huella de carbono es menor. Tenemos que pensar que, y esto es interesante, ¿no? Que en el estudio de la EAE es uno de los gráficos que utilizamos. Cuando hablamos de emisiones de CO2, efectivamente China es el país que más contribuye, seguido de Estados Unidos y luego Europa. Pero cuando hablamos de esas emisiones de CO2, considerando ya el consumo, Mm, Europa se sitúa en el segundo lugar. Entonces, ojo, que tenemos ahí, por un lado, que abrir los ojos, por mucho que digamos que queremos ser climáticamente neutros, ese compromiso se va a tener que trasladar a todo lo que estamos adquiriendo. ujú, ujú, Y si en ese punto nos pasamos de terceros a segundos, es porque adquirimos mucho de fuera. Por lo ujú. tanto, no nos va a valer el exigir a nivel local y dejar entrar productos y demás que no cumplan con criterios no solo ambientales. Confiemos que también empecemos a exigir una vez más esos criterios ambientales, sociales, Y de, y ¿vale? éticamente económicos. Vale, me Eso es. queda bastante claro que al final aquí tenemos desde la parte de regulación unos agentes, desde la parte del comercio, pues qué se les puede ayudar, pero hay una gran responsabilidad en el conjunto de las personas, que creo que es un poco el mensaje. Me da igual llamarnos consumidores, sociedad, y el rol es ese, ¿no? Al final ir trabajando desde modelos como pueden ser la ciudad de 15 minutos o cualquier otro, en el cual el tejido y el comercio local al final son los que nos van a vehicular o nos van a llevar hacia la riqueza local con menor huella de carbono, ¿no? O sea, que un poco, por lo menos, que ese mensaje vaya calando cada vez más. Juntando un par de preguntas ya para ir acabando, porque si no, tú y yo nos Sí, podemos pasar aquí. sí, sí, Cuéntanos un poco, Mike, qué es el Summit, qué es lo que habéis hecho recientemente vale.
de movilidad sostenible, de qué habéis hablado, cómo es un impulsor del sector o de otros sectores en paralelo, innovaciones que hayas podido o temas que habéis tratado ya de cara a futuros. Haznos un poco una radiografía de lo que ha pasado allí, ya que no hemos estado Sí. nosotros. Bueno, antes de nada, aunque no hayáis estado, está todo disponible en nuestra web, movilidadsostenible.com.es, porque lo que ha sido el Summit este año ha sido pues un evento clave en temas de movilidad. Hemos juntado a más de 40 ponentes para hablar de todo, pero de esa movilidad sostenible desde todos los puntos, ¿no? Hemos hablado, por supuesto, de movilidad eléctrica, pero también hemos hablado de movilidad no eléctrica, soluciones de movilidad sostenibles no eléctricas, de cómo la tecnología y la innovación eran claves también como palancas para alcanzar esa movilidad sostenible. Hemos hablado de la movilidad corporativa porque viene un cambio tremendo. Al final, la movilidad de las empresas, de las organizaciones en general, han cambiado y se va a tener que flexibilizar. Y es otra de las mesas que hemos tratado. ¿Cómo no? Del e-commerce sostenible. Y ahí hemos tenido tanto a Nacex, Dasher y Mundial Relay que están apostando por ese e-commerce sostenible tan necesario. Hemos hablado del carácter esencial que ha tenido la movilidad durante la pandemia y que sigue teniendo, y además con casos de éxito de organizaciones de todo tipo, desde empresas de transporte y logística como Alfil, de empresas como El Corte Inglés o empresas como Andamur, que al final son estaciones de servicio que nadie ha querido, entre comillas, ver, pero que han sido claves para que nos haya podido llegar a casa todo y para que los conductores que nos traían la mercancía a los supermercados y a nuestra casa pudiesen comer o pudiesen ir al baño. Totalmente. Talleres que también no han parado durante la pandemia y apenas se les ha visto, pero que han estado ahí activos y sin parar. Pues toda esta esencialidad. Luego hemos tratado un tema también desde mi punto de vista clave, que es cómo las organizaciones que ya tienen esa estrategia alineada con los ODS, la movilidad es una pieza clave. O sea, cómo están integrando la movilidad sostenible dentro de esa estrategia de sostenibilidad. Y por último, aunque también para dar ese mensaje de que la sostenibilidad es mucho más que medio ambiente, hemos tratado la visión 360, ¿no? Porque otra de las cosas que estamos viendo es que estamos casi generando ciudades de Teslas y patinetes, ¿no? Entonces, Teslas para uno, patinetes para otros. Entonces, bueno, juntamos a la DGT con Cruz Roja y la Fundación Juan Bendito Roncalli para también tener esa visión, ¿no?, de cómo las soluciones de movilidad tienen que ser accesibles, independientemente de la condición física o psíquica de ese ciudadano que va a necesitar esas soluciones de movilidad, y asequibles, porque también hay muchos colectivos vulnerables y cada vez va a haber, por desgracia, más gente dentro de esos colectivos, y no debemos olvidar, y Cruz Roja además nos pone casos concretos que tenemos que tener también muy presentes, de colectivos que por su condición económica se quedan sin poder optar a un puesto de trabajo porque no tienen capacidad para moverse a un polígono, ¿no? O sea, soluciones o necesidades que vamos a tener también que saber gestionar dentro de las ciudades si no queremos, como todos ya repetimos, pero que a veces hay que ponerle todavía más sentido, ¿no?, dejar a nadie atrás. Ya. O Sí, como... queda claro que de alguna forma lo que estáis haciendo, y me parece súper interesante porque también lo comentamos y vuelvo a lo mismo, ¿no? Ese punto de decir, la movilidad trasciende más allá del vehículo, o sea, hay mucho alrededor de ello, e incluso hay mucho más allá en ese movilidad sostenible del impacto medioambiental, ¿no? O sea, hay un impacto social en el cual muchas otras industrias están absolutamente clarísimas que están introduciendo todo el tema de la inclusividad, de la diversidad, del no dejar nadie atrás. Pues aquí también hay que buscar esas soluciones que, como tú dices, no todo el mundo responde a la posibilidad de tener un Tesla o un patinete, y no por ello... O un móvil. Exacto. O un móvil. Porque muchas de las soluciones que estamos
poniendo en el mercado requieren de que tengas un móvil y no todo el mundo a lo mejor va a tener la capacidad o aunque tuviesen ese móvil, de saber utilizarlo, ¿no? Que es otro de los problemas que nos estamos encontrando con algún que otro colectivo. Es una Entonces, de las bueno. cosas curiosas, veo un poco, siempre me gusta ver mucho las confluencias que tenéis entre vosotros, teniendo en cuenta que cada uno participáis y venís de profesiones y de ámbitos muy diferentes, ¿no? Y el otro día estaba con Adrián Mediavilla desde la Global, hablando un poco de cómo al final, desde la parte de marca, marca en general, o sea, ellos se dedican sobre todo a la estrategia de marca y a la creatividad estratégica, y decían un poco que realmente siempre pensábamos en el consumidor como ese consumidor que vive en Barcelona, en Madrid, que tiene HBO, que tiene Netflix y que luego, o sea, hay una miopía estratégica, que así Eso es. lo he llamado, ¿no? Y que no es una palabra nueva, sino que realmente ahora cobra mucho más valor porque encima estamos más aislados, que Eso es. no nos hace ver que si queremos ser realmente inclusivos hay muchas realidades y muchas cosas que estamos dejando un poco de lado porque a veces es que ni salimos a la calle ahora y esto es un gran riesgo. Para acabar también me gustaría, hablando así un poco de innovación, que no sé si lo tratasteis en el Summit o no, por poner un par de ejemplos, ¿no? Porque claro, en movilidad es cierto que es de esos aspectos que salen cosas muy innovadoras, ¿no? Siempre nos hace, o sea, ya has mencionado el concepto de la ciudad de 15 minutos, que más Sí, que una innovación en sí ya es un concepto, sí. proyecto que además tuve la suerte de conocer hace un par de años cuando lo presentaron aquí en el Smart City y me parecía súper chulo, o sea, la verdad es que ya en aquel momento me di cuenta de que eso tenía muchísimo valor, pero bueno, hay otros ahí rondando interesantes que se están invirtiendo también mucho dinero y tal, y que tienen mucho que ver, pues, por ejemplo, con el Hyperloop, que es, o sea, bueno, o sea, bueno, o sea, también partiendo de que las ciudades pueden empezar a ser núcleos descentralizados o grandes urbes. Es que, o sea, también volvemos a lo mismo, o sea, cómo imaginamos las ciudades va a depender mucho también de cómo va a ser la movilidad. O el tema este de los primeros aeropuertos para drones y para taxis. Así, bajo tu punto de vista, ¿qué opinas de todo ello en el sentido de nos suma, nos resta, ni nos suma ni nos resta? De momento no sabemos. O sea, cuéntanos un poco, Mike, ¿qué piensas tú de todas estas innovaciones que van un poco más a futuros, no sé si utópicos o distópicos? Yo creo que todo suma. El problema está en cómo se está comunicando muchas veces. Uh-huh. Es evidente que todo lo que venga a ayudar a reducir el impacto ambiental y a dar soluciones que garanticen también la seguridad, que son otros temas que no hemos hablado, pero que también es importante tratar, todo suma. Ahora, es un poco como hablábamos antes, ¿no? La tecnología bien utilizada. Yo, si quieres, en este sentido, te pongo un ejemplo, que es un ejemplo que además he vivido directamente, que es el tema de los drones. O Uh-huh. sea, todos tenemos en mente una imagen en el telediario de comienza el reparto con drones hace muchos años y eso fue marketing puro. Uh-huh. Entonces, sí es verdad que tenemos ahí que tener cuidado, ¿no?, en los mensajes que se trasladan a la sociedad, Uh-huh. porque la primera línea autorizada para reparto con dron fue años posterior por una empresa de transporte europea. Uh-huh. ¿Vale? Solo para que veamos muchas veces, ¿no?, este greenwashing como muchas veces se lleva a todo, no solo al green. Entonces, y ahí que sí es verdad que ya existen proyectos que se están llevando a cabo en entornos controlados. La gente, sin embargo, por haber visto aquel anuncio, porque no lo puedo ni llamar noticia, sino aquel anuncio en el telediario, visualiza rápidamente que un dron puede ser ese vehículo aéreo autónomo casi que te va a trasladar tu compra online a tu casa. Cuando la realidad es que Uh-huh. requiere de unas autorizaciones para volar sobre zonas habitadas, que Uh-huh. además se está trabajando casi más en el punto de recepción de la mercancía que en el propio dron. Pensemos que hay que garantizar la seguridad del que recepciona ese iPhone, vamos a poner, Uh-huh. que no es locura, pero es un iPhone volando con un dron, con esa seguridad de esa mercancía que hay que cuestionarse si la va a tener, pero la seguridad del cliente que tiene que recepcionar ese dron, Uh-huh. ese paquete. O sea, quiero decir,
Cuando te pones a trabajar en el proyecto en real, ves rápidamente, ¿no?, lo que ha sido el marketing y el Ya. daño que ha podido generar, ¿no? Pero ¿Dónde eso sí, están las incongruencias, como digo yo? claro, Sí, pero sí, eso sí. sí, o sea, la visibilidad de que tengas en pleno telediario tu marca y asociada a innovación, cuando al mismo tiempo, en Ujú, paralelo, se está viendo a raíz de la pandemia y de la vamos, de las restricciones de movilidad entre provincias, ujú. pues esto que es una aberración, que es que tú y yo con nuestro coche podamos ir a un almacén, coger mercancía y ponernos a repartir, ¿no? Y eso está ocurriendo. Y está Ujú, ocurriendo por los mismos que reparten con drones, en teoría, ¿no? Entonces, bueno, esa economía sumergida, ujú, eso sí que es una realidad sobre la que tenemos que trabajar. ya, Los otros proyectos, por supuesto, los vamos a ir viendo y además con todo el tema de la economía circular que viene a revolucionar todavía más la logística, por supuesto, toda solución que venga, bienvenida será. Y si me dejas, aprovecho también para decir que como desde la plataforma estamos liderando los premios nacionales de movilidad, donde precisamente ya tenemos más de 100 proyectos que se han presentado, tienen de plazo hasta el 10 de marzo por si alguien de los que nos está escuchando tiene algún proyecto interesante que presentar. Hasta el 10 de marzo pueden presentar candidatura a través de nuestra web. Los premios los lanzamos con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con la Fundación CONAMA y el Colegio y la Academia Real de Ingeniería. ujú. Y lo lanzamos con muchos medios de comunicación, desde A3 Media, Europa Press, 20 Minutos, Motor Press Ibérica con Oxígeno, Geo, Motorbike y Bike, bueno, con tropecientas, Autopista, con tropecientas cabeceras que tiene, bueno, son un montón de medios de comunicación que como empiece a decirlos, alguno se enfadará por haberme olvidado de otro. No importa, podemos Pero entrar en la plataforma y mirarlo, ¿vale? Yo eso es, os invito a que podáis ver las candidaturas porque ahí lo que sí vamos a ver son proyectos reales, Ujú, con resultados reales, que necesitan además ser reconocidos y que necesitan precisamente ser visibilizados y premiados. genial. Bueno, Mai, yo he pasado por todos los puntos que de alguna forma te quería preguntar, o sea, esos cambios que tienen mucho que ver con nuevos hábitos y que vemos que evidentemente nosotros tenemos mucho, mucho a hacer, las personas, Sí, teniendo en cuenta de que igual no somos somos completamente responsables, pero no somos completamente conscientes, igual también porque los mensajes que nos han llegado, y ahí involucro a la otra parte, medios y marcas no han sido los más correctos hasta ahora y hay que poner todos de su parte para reeducar en esa parte de consumo. Hemos pasado por consumo, hemos pasado por teletrabajo, hemos pasado por nuevas economías, economía de proximidad, digitalización para la movilidad, para ver, o sea, la logística. La seguridad se nos ha quedado un poco ahí, pero bueno, ya sí, entendemos pero otro elemento importante, sí, la inclusividad, o sea, con lo cual creo que por lo menos vemos que hay muchas cosas, muchas capas que trascienden al vehículo cuando hablamos de movilidad sostenible. Y eso también es. era importante de esto porque al final creo que nos queda, somos un poco reduccionistas y sobre todo también porque durante muchos años previos a este momento la movilidad sostenible para el común se reducía mucho a si cambiamos a un vehículo eléctrico. Entonces, Eso es. Y hay, no. hay muchos otros aspectos que también están poniéndose en marcha y me quedo mucho con el tema de vehículo que se ponga en la ciudad, que sea vehículo optimizado en todo su ciclo de vida. En todo su ciclo de vida. Y solo por si acaso, quizás un mensaje también. Ujú, La movilidad, si paras la movilidad de un país, y lo estamos viendo, ujú, paras la economía de un país. Y ujú. lo estamos viendo. La movilidad, al final, es el termómetro de qué es lo que comercializan las empresas, qué movimientos generan esas empresas, qué consumo tiene el Ujú, ciudadano. Parar la movilidad, paras la economía de un país. Pues hagámoslo al revés. Fomentar una movilidad sostenible, eficiente, competitiva, hará que podamos reconstruir esa economía. totalmente. Bueno, May, yo por mi parte, a no ser que tú me quieras preguntar algo más, pues yo Ha sido aquí, un placer, Gemma. Podemos estar 2 horas más tomando café, cuando, solucionando el mundo. cuando quieras, si quieres, lo que podemos hacer es, bueno, yo lo voy a, como esto no sé si saldrá antes del 10 de marzo, lo que voy a hacer es poner un post en el que haga referencia a los A premios, los premios, fenomenal. por supuesto.
Y luego ya cuando estén esos premios y todo, por favor compártanoslo, dímelo para que yo lo pueda también compartir desde las redes y que todo el mundo esté un poco más Fenomenal. de esos casos reales, como tú dices, que al final están ya sembrando para este. Eso es. Muchísimas gracias, Mai. Un placer, de Nada, verdad. un placer. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Vale, en persona.